Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Este es el canal del profe Mr. Suárez y aquí estoy para compartirles un video de equilibrio químico y sus aspectos generales, como les había dicho en el video anterior. Y bueno, como este es un video un poco largo, voy a contextualizarlos de inmediato. La idea de este ejercicio es poder trabajar un ejercicio similar que tuvimos en clase sobre presiones parciales, presiones totales y fracciones molares. ¿Por qué es importante abordar los ejercicios desde este punto de vista? Pues regularmente nosotros trabajamos los ejercicios desde diagrama inicial cambio de equilibrio, desde expresión de equilibrio y pocas veces lo hacemos con relación a la fracción molar. Bueno, esto va a ser una oportunidad para compartirles esta perspectiva que va a ser muy buena porque en esta temática de resolución de ejercicios y conceptualización es importante que amplíen un poco el panorama, la perspectiva con estos conceptos nuevos y pues tener una herramienta que les permita resolver cualquier tipo de ejercicio en cualquier contexto. Entonces aquí está, es un ejercicio que ya había seleccionado, que es de Chang. Chang le gusta trabajar los ejercicios con fracciones molares para que lo tengan en cuenta y dice que en un proceso donde estos dos gases reaccionan generan el trióxido de azufre, que tiene una importancia desde el contexto industrial y también ambiental. Hasta aquí el ejercicio contextualiza pues la importancia del ejercicio como tal y de las sustancias que se involucran, y de aquí para adelante ya es el ejercicio o los parámetros que nos dan para poder resolver el ejercicio. Nos dicen que la Kp para esta ecuación es este, con un valor, una magnitud a una temperatura específica. Cuando nos dan una Kp, tengan en cuenta que muy posiblemente se debe relacionar con la expresión de equilibrio, y en este caso Kp se relaciona con la expresión de equilibrio en presión. Ahora, nos dicen que en un experimento para los dos reactivos se tienen 2 moles de manera inicial, y nos dicen, tener cuidado en esto, cuál es la presión total de equilibrio. Listo, esa es la variable de respuesta, presión total. Y nos ponen una condición y nos dicen que es con el fin de tener un rendimiento del 80%. Aquí está algo importante, algo no menor, y es que el rendimiento nos puede estar un poco confundiendo, asustando y no tenemos referencia de qué hacer con ello. Pero no es problema, esto ustedes lo vieron en Química 1, muy seguramente afianzaron ese conocimiento, ahora solamente lo vamos a aplicar y pues si lo olvidaron, pues aquí estamos para recordarlo. Bueno, como el tiempo es corto, les voy a contar que Chang propone trabajar con presiones parciales en función de las fracciones molares. Lo voy a proponer desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nos dicen moles, presión total y también un porcentaje de rendimiento. Para ahorrar tiempo les cuento entonces que la presión parcial del SO2 está en función de la fracción molar del SO2 por la presión total, y también tenemos la presión parcial del oxígeno por su fracción molar y por la presión total. Por último tenemos la presión parcial del SO3 es igual a la fracción molar del SO3 por la presión total. ¿Por qué es importante esta expresión en función de la fracción molar y la presión total? Pues primero noten ustedes algo importante. Estas presiones parciales están en función de la presión total y la presión total es la variable que queremos determinar. Por otro lado, esta presión parcial pues se puede relacionar ¿con quién? Pues con la Kp, y Kp es igual a la expresión de equilibrio, que es presión parcial del SO3 al cuadrado sobre la presión parcial del SO2 al cuadrado por la presión del oxígeno. ¿Qué tenemos aquí? Pues en principio tenemos ya un valor de Kp, que es este de acá, y tenemos que para determinar presiones totales deberíamos conocer los valores de las presiones parciales, pero no los tenemos aún. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Podemos escribir esta ecuación de expresión de equilibrio no con los valores de presiones parciales, sino con los valores de estas presiones en función de ¿quién? De las fracciones molares y la presión total.
Es decir, cada uno de estos valores se reemplazan acá. Entonces tendríamos dos incógnitas, las fracciones molares con las presiones totales. Ahora debemos recordar que la fracción molar de una sustancia corresponde a las moles de esa sustancia sobre las moles totales. Es decir, en este momento nuestras incógnitas serían las fracciones molares que están en función de las moles parciales y moles totales y también la presión total. Como la presión total es nuestra variable respuesta, sería muy oportuno poder determinar las moles parciales y las moles totales. Por fortuna este ejercicio nos dice que se parten de unas moles iniciales y se desea tener un rendimiento del 80%. Aquí está lo clave y nos dice también cuántas son las moles que se van a producir y las moles en equilibrio. Entonces podríamos decir lo siguiente. Vamos a determinar en principio cuáles las moles del SO3 que nosotros esperamos que se formen. Entonces recordemos algo. La relación estequiométrica entre el SO2 y el SO3 es de 1 a 1. Es decir, nosotros esperamos que si se descomponen una mol o 2 moles del SO2 se generen las mismas cantidades del SO3. Ahora, nosotros partimos de 2 moles de SO2, o sea que si se descompone una mol de SO2 se genera una mol de SO3. Y aquí el rendimiento es clave, nos dice, esperamos que haya un rendimiento del 80%. Por lo tanto, nosotros podríamos decir 2 moles por el 80%. Recuerden que el 80% lo podemos escribir como 0.8 y esto nos va a dar 1,6. ¿Qué significa este 1,6 y en este caso 1,6 moles? Significa que esas son las moles que se van a generar ¿de quién? De SO3. Es decir, las moles de SO3 en equilibrio que se van a generar de acuerdo al rendimiento del 80% son 1,6. Por lo tanto, se descompuso 1,6 moles de SO2. Eso vendría a ser menos X en el equilibrio. Entonces nosotros podríamos decir que las moles de SO2 son 2 moles iniciales menos 1,6 que se transformaron, por lo tanto tendríamos 0.4 moles de SO2 en equilibrio. Entonces las moles de SO2 en equilibrio vienen a ser 0.4 moles. Muy bien, entonces ya vamos teniendo las moles del SO3, moles del SO2 y nos faltarían las moles de O2. Entonces observen bien cómo las vamos a calcular. Las moles de O2 son 2 moles iniciales menos las que reaccionaron. Entonces pongámosle un poco de lógica. Reaccionaron 1,6 moles de SO2. Si reaccionan 1,6 moles de SO2, la relación entre el SO2 y el O2 es de 2 a 1. Tendrán que reaccionar la mitad de O2. ¿Cuánto es la mitad de 1,6? Pues la mitad es 0.8. Por lo tanto, reaccionaron 0.8 y quedaron en equilibrio 2 como inicial menos 0.8, quedaron 1,2 moles. Entonces las moles de O2 para que haya un rendimiento del 80% que quedaron en equilibrio vienen a ser 1,2 moles. ¿Por qué es importante esto? Porque estas moles en equilibrio vienen a ser este valor del numerador y las moles totales, pues hombre, viene a ser la sumatoria de estas moles. Entonces 1,6 más 0.42 más 1,2, 3,2 moles totales. Con estas moles totales ya tenemos el denominador y ya podríamos determinar para cada uno las moles de la sustancia específica y así la fracción molar de la sustancia específica. Entonces voy a hacer una ayudita acá, voy a calcular esto, las fracciones molares, les voy a mostrar los resultados para avanzar y luego ya conecto con el video para que me rinda el tiempo, ya que se me va a acabar el tiempo. Espérenme un momento. Bueno muchachos, miren, ya avanzamos y calculé las fracciones molares como les había dicho, relacionando las moles de cada una de las sustancias con las moles totales. Aquí están los valores. Entonces
Estas fracciones molares las voy a reemplazar aquí y de inmediato las voy a relacionar con Kp. Es más, lo voy a hacer de una vez. Entonces tenemos que Kp es 0.13 y esto corresponde a la presión parcial del SO3 y la presión parcial del SO3 es igual a la fracción molar del SO3, 0.50, por la presión total y estos dos al cuadrado sobre la presión parcial del SO2. La presión parcial del SO2 corresponde a la fracción molar, 0.13, por la presión total, que no la conocemos. Esto lo elevo al cuadrado por la presión parcial del oxígeno, que corresponde a la fracción molar del oxígeno, 0.38, por la presión total. Muy bien, como ustedes observan, muchachos, solamente tenemos una variable, una incógnita, que es la presión total. Entonces, también voy a hacer otra pausa en este momento para resolver esto y de esta forma que el tiempo nos alcance. Denme un momentico. Listo, muchachos, entonces bueno, yo los había dejado en esta expresión. Sencillamente elevé este al cuadrado, presión total al cuadrado, aquí está, 0.3 lo elevé al cuadrado, presión total al cuadrado, y teníamos los otros términos como tal. Pasé todo este denominador a este lado a multiplicar. Tenemos estos acá, el lado derecho normal, y pues agrupé en un solo lado las presiones totales y en otro lado los números, para así de esta manera simplificar esta presión total con esta presión total. Nos queda presión total al cuadrado y estos valores. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hacemos esta operación, por acá tengo la calculadora, entonces decimos 0.50 o 0.5 al cuadrado dividido el producto entre 0.13 por 0.13 al cuadrado. Ustedes dirán, haga 0.13 a la 3. Es una aproximación, luego van a darse cuenta que no era 0.13 sino 0.125, bueno, en fin, 0.38 acá, y esto nos da igual a un valor. Ese valor debemos sacarle raíz cuadrada como tal. Yo creo que acá tengo un error, muchachos, esperen, yo rectifico rapidito. Este es pt al cuadrado dividido claro, acá tengo el error, presión total, este era presión total al cuadrado, en realidad se simplificaba, qué pena, muchachos, todavía el margen de tiempo nos da, si había despejado mal, presión total acá, esta era presión total normal, si miren, presión total al cuadrado, presión total normal acá a la 1, y está viendo presión total al cuadrado. Entonces simplifico presión total al cuadrado con presión total al cuadrado y me da presión total. O sea que la operación que acabamos de hacer, que la borré, pero que aquí está el resultado, corresponde a la presión total. Eso es 299. Entonces tenemos 299 atmósferas. Entonces, de esta forma se satisface la variable respuesta que nos solicitaban al inicio del ejercicio. Nos queda un poco más de minuto para poder resumir el ejercicio. Muy bien. Este ejercicio tiene de novedad el porcentaje de rendimiento, el cual está relacionado en este aspecto para que lo tengan en cuenta, el 80% porcentaje de rendimiento, y nos habla de cómo las cantidades iniciales por un porcentaje de rendimiento nos generan unas cantidades en equilibrio y también nos generan unas cantidades que se descomponen y están en función de la estequiometría. Por último, pues, o como paso siguiente, relacionamos las presiones parciales en funciones de las fracciones molares y las presiones totales. Estas fracciones molares se relacionan con las moles en equilibrio y las moles totales. Bueno, es un ejercicio un poco complejo, un ejercicio de cuidado. Espero pues por lo menos que este planteamiento, esta idea, esta aproximación les ayude a hacerlos en casa o hacer el ejercicio en casa de manera más detenida y un poco más calmados o reflexionando un poco más del ejercicio. Si quizá necesitan alguna explicación más de este ejercicio, me pueden escribir y con mucho gusto lo realizaré. Bueno, el reto siempre se acabará en 15 minutos.
Los dejo, que estén muy bien, un abrazo, disfruten siempre